Puedes abrazar a tu hermano y dile, qué bueno que hoy estamos aquí. Qué bueno que hoy estamos aquí. Mira, iglesia, con el permiso de mi consiervo el pastor, yo estoy convencido que nosotros debiéramos ubicar otra forma cómo ubicamos nuestros asientos. Porque generalmente usted sabe lo que nos terminamos viendo, no el rostro, sino ¿qué? Pastor. Usted sabe lo precioso que somos en Cristo Jesús. Para aquellos que tienen problemas y complejos de verse como los paticos feos, déjame decirte que tú eres amado, tú eres amada, tú eres precioso en el Señor. En ti hay una dignidad, en ti está la semejanza del Hijo de Dios, en ti está dibujada el rostro de Cristo, porque Él se plació llamarte, escogerte, limpiarte, santificarte para la gloria de su nombre. Es más, dice la Escritura, que usted fue hecho para la gloria del Dios eterno. Pueden tomar asiento, iglesia. Voy a ser bien preciso, porque lo que voy a decir en nombre del Señor lo voy a decir. Y una vez que lo diga, saldré por ese pasillo, me montaré en mi vehículo e iré a atender otras responsabilidades en la congregación en donde soy pastor. Así que tendrán la bendición de tenerme hasta las 9 de la mañana. Iglesia, déjame decirte a propósito de este hablar de misiones, el instrumento de Dios para proclamar a Jesucristo, escucha muy bien esto, el instrumento de Dios para proclamar a Jesucristo, es decir, el arrepentimiento para la liberación de los pecados en todas las naciones, ¿es quién? ¿Cuál es el instrumento de Dios para proclamar a Jesucristo? Pregunto. ¿Es quién? ¿Es quién? ¿Es quién? Es la iglesia, es la iglesia. Pero ¿quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Dígalo, dígalo. Yo, en el nombre de Jesús, soy su instrumento para proclamar la liberación, la sanidad, el perdón de pecado. Porque cuando usted traza la palabra de Dios, cuando usted traza el evangelio de Jesucristo, entonces sobre ese evangelio, sobre esa palabra, viene el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comienza a tomar la palabra de Dios, porque no usa su personalidad, no usa los pensamientos suyos, no usa las palabras propias suyas de ninguna manera. Es el Espíritu Santo quien toma la palabra de Dios, la inserta en la mente, en el corazón de la persona, y allí el Espíritu Santo comienza a traer, redarguir, comienza a convencer, comienza a mostrar la necesidad de que es un pecador y que necesita urgentemente la salvación que es en Cristo Jesús, y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, pero usted es el instrumento de Dios. Entonces, muchas veces estamos pensando en las naciones, pero si la iglesia no está equipada, si la iglesia no tiene el nivel de comprensión, si la iglesia no anda en ese mover del Espíritu Santo, si los hombres y mujeres que conforman la iglesia no entienden que aquí, allá y más allá son instrumentos de Dios, no entienden que son la luz, no entienden que Dios va a usarte conforme a su propósito, cualquiera sea la circunstancia. Es la iglesia quien debe entenderlo. Una pregunta. No se le ocurre darle a un predicador agua fría. Y voy a necesitar agua, pero no fría. ¿Ok? Bien. Entonces, si la iglesia es el instrumento de Dios para proclamar a Jesucristo a través del mensaje del Evangelio, entonces eso significa que usted es ese instrumento, ¿sí? ¿Sabe? Nuestro hermano Pablo lo entendió. Nuestro hermano Pablo lo entendió. Y déjame decirte
A Pablo no se le concedió más Espíritu Santo que a ti, ¿o sí? El mismo Espíritu Santo que obró en entendimiento, en sabiduría y en comprensión de las cosas de Dios, es el mismo Espíritu Santo que hoy opera en ti, ¿sí o sí? Porque dice la palabra de Dios que tú eres residencia, que tú eres morada del Dios eterno a través de su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene sobre ti desde la función de paracleto, es decir, desde la función de fortalecerte, es decir, desde la función de revelarte las Escrituras, es decir, desde la función de dar sabiduría a tu vida, gracia, inteligencia, para que entonces tú, en el nombre de Jesús, estés equipado, estés habilitado, estés presto. ¿Para qué? Para levantarte como ese instrumento poderoso en la mano de Dios. Y cuando la palabra de Dios es suelta, cuando la palabra de Dios es declarada bajo la dirección del Espíritu Santo, esa palabra convence, esa palabra redarguye y la gloria de Cristo se muestra. Ahora, yo no vine a emocionarles a ustedes, aunque se pueden emocionar. ¿Me hago entender? Sino a recordarles la convicción de lo que eres en Cristo de Jesús, como instrumentos de Él para proclamar el Evangelio. Vine de parte de Dios, vine a recordarte la convicción de la Escritura que declara que tú eres un hijo de Dios. Recuerden lo que dice Juan. Yo se los voy a recordar porque es palabra de Dios. Dice la Escritura en cuanto a Jesús, que a lo suyo vino. Cuando dice lo suyo, quiero clarificar, quiero mostrar lo que esa expresión significa. A lo suyo vino a hacer la obra redentora de salvación. Eso fue lo que vino Jesús a hacer. Lo que pasa es que gramaticalmente unimos esa expresión con la otra que sigue y se nos hace una ensalada en la mente. Pero cuando Cristo vino, ¿vino a qué? ¿Vino a qué? ¿Qué es a lo suyo allí? A lo suyo, a lo que le era propio a Él. ¿Qué era? La obra de salvación. ¿Y sabe? Estoy leyendo Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino. Y después, y los suyos no le recibieron. ¿Para referirse a quién? A Israel como nación. Porque escrito está que Dios iba a preservar del pueblo de Israel a un remanente que habría de creer en Cristo Jesús por gracia. Por gracia. Pero como nación, como pueblo de Israel, vieron al Mesías. El Mesías estuvo en medio de ellos. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel en relación al Mesías hasta este momento que estamos hablando? ¿Qué hizo Israel? Lo rechazó. La nación de Israel, hasta este momento que estamos hablando, todavía está esperando al Mesías. Pero el Mesías ya vino. Y después sigue diciendo esta expresión: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Estoy leyendo Juan 1:12 ahora. Ese, por si usted no me ve aquí en la Escritura, el hecho que no la tengo en mi mano no significa que no la esté citando como palabra de Dios. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Eres tú un hijo de Dios? ¿Eres tú un hijo de Dios? ¿Eres tú un hijo de Dios? Bueno, algunos vamos a tener que meter electricidad para que digan: sí, ciertamente yo soy un hijo de Dios, porque dice que Él, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? La potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Y estos hijos de Dios no son engendrados, ¿por qué? Ni por sangre, ni por voluntad de varón, ni por voluntad humana, sino por la voluntad de ¿quién? Detente por un momento y piensa en esta verdad.
tremendo, extraordinario. Dios en su voluntad me llamó a ser su hijo. Repítetelo, pero con convicción. Dilo conmigo. Dios en su voluntad me llamó a ser hijo de Él. Ahora, ¿para qué Dios te llamó a ser hijo de Él? ¿Para perdonar tus pecados? Sí. Conclusión, sí. ¿Para darte vida eterna? Sí. ¿Para darte herencia entre los santificados? Sí. Pero entre tanto estás aquí, ¿qué estás llamado a hacer? Ayúdame a entender. ¿A qué? A proclamar. ¿A proclamar qué? La denominación. Las reglas de la congregación. Ojo, respeto todo eso. ¿O a proclamar a quién? A proclamar el Evangelio de Jesús. Iglesia, toma conciencia que todo programa, todo ministerio que funciona en medio de la congregación debe estar dirigido a la razón de ser de la congregación desde el punto de vista de Cristo. Todo ministerio, toda actividad, todo proceso que se desarrolla en la vida de una congregación, que se desarrolle en tu propia vida, porque cuando hablamos de la vida de la congregación, estamos hablando ¿de quién? De nosotros mismos, plural, pero también tienes que ponerlo de manera singular, de mi propia persona. Todo va dirigido a proclamar a Jesucristo como Salvador, como el único Salvador. En ese sentido, permíteme decirte que nuestro hermano Pablo lo entendió muy bien. ¿Recuerdan ustedes? El texto que el Ministerio de Misiones está citando tiene un contexto. Permíteme explicar esto. Este hombre, Pablo, Saulo de Tarso, tenía un solo propósito. Y así en ese propósito, cuando estaba en la condición de Saulo de Tarso, ¿era qué? Perseguir a la iglesia de Cristo, a los discípulos de Cristo. Y persiguiéndolo, él estaba convencido que hacía las cosas en el orden correcto. ¿Sí? ¿Recuerdan la historia bíblica ahí en el libro de los Hechos, capítulo 8, verdad? Pero cuando Cristo se le planta a una persona, se le pone en el medio. Ay, hermano, ni porque sea la burra de Balaán va a tener que entender. Porque el otro no entendía. Y el animal, la burra, entendió. Porque el ángel de Jehová se puso en el medio y dio instrucciones. Y sabe, cuando Cristo se planta delante de alguien, no hay poder que le resista. Ni el poder de las tinieblas, ni el poder del enemigo, ni ningún poder satánico podrá resistir la presencia, el señorío, la autoridad de Cristo Jesús, porque Él venció con poder y resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Dios Padre e intercede por ti y por mí. ¿Y sabe lo que hizo Cristo con Saulo de Tarso? ¿Por qué? ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar goces contra quién? Contra el aguijón. Y ante la gloria de Dios fue derribado. Y se le dio instrucciones a este hombre, Saulo de Tarso. Y dijo, ve a la casa derecha, en la calle derecha, en donde vive un tal Ananías. Y allí se te indicará, allí se te dará instrucción de lo que debes hacer.
Y en el capítulo de Hechos, capítulo 22, Pablo está dando su testimonio. Ese es el contexto. Pablo está dando su testimonio. Todavía Ananías le dice al Señor, pero tú conoces quién es. Aquí en criollito lo diríamos nosotros, hermano. Y permítame el lenguaje cotidiano. Señor, pero tú conoces a ese tipo. Tú lo conoces de verdad. Es que tú no, pero ve a Ananías, hermano. Es que tú no sabes que él se ha dado a la tarea, su propósito de vida es perseguir a tus discípulos. Es más, iba a Damasco, que por cierto, ahí está en Siria. Los que ven las noticias internacionales, Damasco sigue allí, en Siria, por cierto. Es que tú no sabes que él venía a Damasco, ¿a qué? A cantarnos un poema, a recitarnos otro poema, o él venía ¿a qué? A ponernos presos y a llevarnos a Jerusalén y a abrir cárceles aquí para que allí pusieran a los discípulos. Yo me imagino ese razonamiento y el Señor pensando, hijo, ¿que tú crees que yo no lo sé? Pero instrumento me es este. Quiero detenerme aquí. ¿Quién eras tú? ¿Quién era yo? La Biblia nos describe que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y siempre olíamos a azufre. Estábamos, ¿qué? Condenados. Al igual que Saulo de Tarso. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, somos, ¿qué? Vivificados. Para la gloria de su nombre. ¿Y saben lo que pasó con este hombre? Dios le dice a Ananías, pon tus manos sobre él y recibirá la vista y le vas a indicar lo que él va a hacer. Y en ese contexto Pablo dice, el Señor le dice, ¿qué esperas? Lo que llaman la tarea pendiente. Sobre la base de esa palabra, de esa frase, ¿qué esperas? Es decir, yo te he habilitado, yo te he capacitado, porque ningún, escúcheme bien esto, ningún seminario de misiones, aunque tiene su valor y tiene su significado, realmente te va a habilitar a ti para ir al campo de misiones. Aunque, repito, tenga su valor y tenga sus consideraciones, los congresos de misiones, el único que realmente te habilita y ya estás habilitado para proclamar a Cristo es el Espíritu Santo de Dios y está en ti, está en ti, está en ti. Tú estás habilitada, iglesia. La mano de Dios, como ustedes han puesto el nombre de esta congregación, está sobre vosotros. ¿Me hago entender? Entonces, yo no sé qué expectativa usted tenía de la enseñanza de esta mañana, pero lo que estoy mostrando son convicciones de la palabra de Dios. Que si no te mueven las convicciones de las Escrituras, no te valen de nada las emociones. Porque los hombres y mujeres de Dios no se mueven por emociones, aunque están en nosotros. Nosotros, los hombres y mujeres de Dios, nos movemos por la convicción de la palabra de Dios, sí o sí. Por la dirección del Espíritu Santo, sí o sí. Por el entendimiento de lo que debemos hacer conforme a la voluntad de Dios, sí o sí. Y usted está habilitado por Dios para entender estas tres cosas. Cuando el Espíritu Santo le está dirigiendo, cuando el Espíritu Santo lo está iluminando en la comprensión de la palabra de Dios y cuando el Espíritu Santo le está mostrando cuál es la voluntad de Dios. Ese es el mejor seminario que debemos aspirar continuamente y permanentemente delante de nuestro Dios. Y solo entonces podremos cumplir con la tarea pendiente. Vean. Hoy, por favor, ubíquese por un momento en Hechos capítulo 13. Versículo 47. Hechos capítulo 13.
versículo 47. Para que usted vea que aunque nuestras emociones tienen lugar en nosotros, permítanme decir, profesionalmente como psicólogo, desde mi profesión como psicólogo, yo entiendo, y para eso uno estudia en una universidad 5 años, y después uno tiene que hacer un posgrado, y después uno termina haciendo un doctorado, y se llena de conocimiento, con un solo objetivo, entender la realidad de la conducta humana. Eso yo lo conozco muy bien. Como profesional del área de la psicología, entiendo muy bien, y es necesario muchas veces clarificarle a la gente que en medio de sus traumas, en medio de sus conflictos, en medio de sus situaciones no superadas, en medio de emociones dañadas, en medio de relaciones tóxicas, en medio de situaciones que le han afectado profundamente, necesita encontrar sanidad emocional. Pero yo sé como psicólogo que la sanidad emocional no está sobre la base de una serie de pensamientos positivos, de ninguna manera. Eso es lo que es un somnífero, eso es una pastilla nada más, pero la persona se encuentra que no resuelve su conflicto emocional, que no resuelve sus carencias, porque lo que realmente necesita, en todo caso, si es una pastilla, es el poder transformador de Cristo obrando para sanar, para restaurar, para sacar la herida profunda, para limpiar, para restaurar, para decir, yo te he engendrado y yo te sano y yo te santifico para la gloria de mi nombre. Eso lo sé yo como psicólogo. ¿Me hago entender, iglesia? Bueno, Pablo no se movió por emociones. Pablo se movió por convicción. Por cierto, ¿alguna vez usted se ha enamorado? Levante la mano para ver. Ay, vale, a usted le encanta la cosa. Pregunto. Esto fue una pregunta general. ¿Quiénes de los que están aquí están enamorados? Los esposos levanten la mano porque se van a meter en un problema. El enamoramiento no es más que incentivar nuestras emociones. Y hasta que tú no llegues a la convicción que de verdad estás dispuesto a asumir un compromiso con ese hombre, o estás dispuesta a asumir un compromiso con esa mujer, simplemente son emociones. Y yo sé que las emociones hoy pueden estar así, efervescentes, y pasado el tiempo pudieran estar ¿en dónde? ¿Me hago entender? Bueno, yo estoy diciendo que tú como hombre de Dios, que tú como mujer de Dios, para hacer la obra misionera, que no es más que hacer testigos, discípulos de Cristo, no te puedes mover por tus emociones, porque en algún momento tu deseo, tu anhelo en tu corazón de hacer misiones está por aquí arriba, pero en otros momentos pudiera estar ¿en dónde? Porque somos humanos, sí o sí. Así actuamos y así somos. Yo no estoy diciendo para decir que las emociones no son reales en nosotros. Es que precisamente porque son reales estoy describiendo el propósito y cómo ellas actúan en nosotros. Pero una vez desde nuestra condición de hijos de Dios, ya no solamente las emociones toman lugar. Ahora va a tomar lugar ¿qué? Nuestras convicciones. Y nuestras convicciones están sustentadas. Escúcheme bien esto, por favor. Nuestras convicciones están sustentadas sobre la base de los principios y de la enseñanza revelada. ¿En dónde? Y muchas veces tus emociones te van a decir que sí. Y muchas veces tus emociones te van a decir que no. Pero ¿qué es lo que debe permanecer en ti? ¿Qué es lo que debe permanecer en ti? Con los chicos jóvenes que están en relación de noviazgo,
Las emociones se elevan y como las emociones se elevan, los deseos también. Y usted tiene que agarrar esa manito, varón de Dios, y darle caca. ¿Me hago entender? Porque si usted no le da esa manito caca, esa manito busca formas. Y cuando ustedes se dan cuenta, novios, hijos de Dios, ¿están qué? Enredados. Porque las emociones tomó lugar. Pero cuando las convicciones son las que toman lugar, entonces la palabra de Dios me dice, mi cuerpo, chica de Dios, chico de Dios, mi cuerpo es santuario de Dios. Así que quita tu mano de allí, bichito raro. Quita tu mano, porque mi cuerpo es santuario de Dios. Así que yo me muevo por las convicciones, yo no me muevo por mis emociones. Y entonces, cuando las emociones las tienes locas, te tienes que parar en el nombre de Jesús y decirle, emoción, en el nombre de Jesús, te sujeta a la voluntad perfecta y soberana de Cristo en relación a mi cuerpo, porque yo soy tesoro de Dios. Y si el bichito que está a tu lado no lo entiende, sacúdalo en el nombre del Señor. O la bichita también. Amén. Entonces, Pablo no se movía por emociones. ¿Se movía por qué? Por convicción. ¿La vemos? Muy bien. Versículo 47. Porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que tú seas para salvación hasta lo último de la... ¿Y tú qué me dices? ¿Eso será también contigo y conmigo? Pregunto. Eso será también contigo, conmigo, porque de Jesús se había dicho eso mismo. Pero Pablo lo asume para consigo mismo también. Y déjame decirte, lo entiendas o no, lo comprendas o no, igualmente aplica para ti. Dios te ha llamado para hacer luz en medio de las naciones y tienes que comenzar desde tu propia realidad. Y cuando tu corazón se volque a la voluntad de Dios, no tengas ninguna duda que Dios te va a decir, hijo mío, necesito obreros en cualquier parte del mundo, y tú vas a responder con un amén. Así sea, Señor. Porque no te mueves por emociones, sino por... De todo lo que yo pueda decir en esta mañana, quédate con esto. No nos movemos por emociones. ¿Nos movemos por qué? ¿Pero por cuál convicción? Mire, Pablo, le cayeron a palo limpio. Lo apedrearon. Porque Cristo había dicho de él de manera profética. Y va a tener que sufrir en su propia carne por causa de mí. Y muchos hermanos en la iglesia, no sucede aquí, pastor. De todas maneras, si esto me cree problemas, no me inviten más, mi hermana, y perdóname el agravio por traerme. Pero yo asumo que esto no sucede aquí en la congregación. Hay hermanitos que tienen la piel de gallina. Hay una delicadeza. Hay una cosita. Ay, que el pastor, a veces está el mismo pastor. ¿Qué le pasa al hermano? ¿Qué le pasa a la hermana? Ahora en el ministerio, aquel se puso bravo con el otro. Los músicos a veces están vueltos locos, porque los músicos tienen unas características, con el respeto de todos los músicos. Como no conozco a ninguno, me doy la libertad de decirlo. A veces ellos le meten el coco, ¿oyeron? ¿Serio? Los músicos están de verdad tipificados psicológicamente, que a veces le meten el coco. Entonces se enrollan. Entonces, permiso. El que está aquí quiere que su instrumento realce. El de la batería, aunque lo amarran allí, lo encierran allí, se descarga allí. Y el de control, el de sonido, tiene que estar ¿qué? Y entonces el de la guitarra o el bajo allá arriba.
Menos mal que yo me voy ahorita, ¿eh? Pastor, no sé. Échenle la culpa a mi hermana. Resuelvan con ellos. Crucifíquelo, pero por causa de Cristo vale la pena todo sufrimiento. Porque déjame decirte, hermana, hermano, ponte la piel, pero la piel de Cristo, para que cuando venga la adversidad, para que cuando vengan los conflictos, aún en el ministerio que tú desarrollas para el nombre del Señor, tú te levantes y digas: Señor, por la convicción de que tú me llamaste como un siervo tuyo, me levanto, asumo el agravio, pero te honro a ti y bendigo a mi hermano en el nombre de Jesús. Pablo lo mostró, ¿sabe? Porque algunos se lo estaban echando. Por cierto, le da una reprimenda a la iglesia de Corintio. ¿Recuerdan la iglesia de Corinto? Le dice: a los santos en Cristo Jesús. Pero eran algunos roles carnales. Pero como tenemos una posición en Cristo, Pablo no se podía rebajar a la posición que nos ha sido dada en Cristo Jesús. A los santos en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que es tu hermana y tu hermano. Cuando tú lo mires con los ojos del Señor y con la convicción de las Escrituras, tú no lo vas a ver como tu enemigo, lo vas a ver como ¿qué? A este santo varón que Dios está usando para moldar mi carácter. Aunque a veces me saca la piedra, Señor, pero esta prueba yo la voy a superar en el nombre de Jesús y le voy a mostrar mi amor y no lo voy a abrazar con hipocresía, no, de ninguna manera. Lo voy a mirar a los ojos y yo quiero que tú me uses como instrumento para que el amor tuyo fluya de mí a Él, de tal manera que Él quede prendado a ti, Señor. ¿Hacemos eso? Amén. Amén. Ese amén así ya medio apretadito. Amén. Por convicción hacemos la obra de Dios. Venga lo que venga. Yo hablaba con mi consiervo, el pastor. Le decía: estamos viviendo una situación en el país muy dramática, muy caótica, muy difícil. La iglesia, muchos de sus ministros en ministerios clave, más de 38 personas y vamos a llegar a 52 porque ya tenemos 12 personas que van saliendo el mes que viene, se van del país. Y todos los ministerios en el seno de nuestra congregación han sido afectados. Yo no sé si eso está pasando aquí, pero yo, en el nombre de Jesús, por convicción, creo lo que dice la Escritura. Padre, gracias porque le usaste en medio nuestro mientras estuvieron con nosotros. No porque no eran de nosotros, es porque eran de nosotros, tú le usaste. Entonces, Señor, aquí está tu iglesia y tú vas a levantar hombres y mujeres nuevamente para que asuman en ti y para que cumplan la obra del ministerio a la cual tú les has llamado. Ahora yo me quité esa cosa de los perfectos, porque antes yo decía: pruébame la voz. Entonces, por ejemplo, yo soy testigo del poder de Dios. Muchas promesas Él ha hecho en mí. Yo era ciego, ahora veo la luz gloriosa de su buen Jesús. Y yo le decía: si usted canta mejor que yo, está superada. Porque yo no canto nada. Lo notaron, ¿verdad? Yo sé que usted me tiene misericordia, pero yo no canto nada. Porque ahora nos dejamos de eso. Dios tendrá, si la llamó, va a tener que habilitarla. Porque si no la llamó, por más que ella esté emocionada, no te vistas. Porque no va. Y así nos evitamos el problema. Ay, no, el pastor vino y dio la orden. Tú no, tú sí, tú no. No, yo me dejé de eso. Porque nos movemos, repito, por convicción. Y muchas veces nosotros no, lamentablemente nos toca hacer el papel de feo en el sentido, hermana, vea, yo creo que el Espíritu de Dios, y mi oración es que se lo revele a usted, pero el Espíritu de Dios la está conduciendo, no la escucha, hermana, a otro ministerio. Escúchelo, hermano, a otro ministerio. ¿Cuántos aquí? No, mejor no hago esa pregunta. El apóstol Pablo entendió que se movía por convicción, no por emoción, aunque las emociones están, sí o sí.
¿Cuántos aquí se han calentado en alguna área ministerial? Levanten la mano para ver. Ya. Es como hay mentirosos aquí, ¿vale? Pregunto, ¿cuántos aquí se han calentado sirviendo en una área ministerial? Oye, hermano, el único pecador aquí definitivamente soy yo. Así es, varón, así es. Nos ponemos bravos porque tenemos emociones. Pero el problema, mira, ¿qué pasó con Pablo, con Bernabé y con Pedro? ¿Sabe lo que una vez, y quedó escrito en las Sagradas Escrituras, que Pablo le dice a Pedro, tú eres un rolo de hipócrita? Ay, a usted le dicen en su cara, bueno, pues se muere. Ay, me llamó hipócrita y que se cree que es el santo de los santos, sí, es el segundo Jesús en medio nuestro. No, Pablo le dijo a Pedro, tú eres un hipócrita, porque no estás actuando de manera debida, porque tú siendo judíos te comportas como gentil. Pero ahora cuando llegaron los de Santiago que mandó, entonces tú te me haces el Willie May, diríamos nosotros en criollo, ¿no? Te me haces el Willie May, como que sí, pero como que no. Porque a veces algunos hermanitos también están así en las cosas de Dios. Como que sí, como que no. Como lechuga fresca o como... Hay unas maticas, unas plantas, que en la mañana yo tengo alguna en mi casa, que me encanta verla, porque he hecho una flor amarillita. Es una mata rojita, no sé si ustedes la tienen, es pequeñita. Y he hecho una flor rojita. Y tú la ves ese color intenso en la mañana. Cuando yo me estoy montando en el garaje, en mi carro, en el garaje, yo las veo. Pero cuando yo regreso a la casa, tipo 5 o 6 de la tarde, cuando tengo oportunidad de regresar a esa hora, ¿usted sabe cómo está esa flor? Caída. No te muevas por emoción. Muévete sobre la base de la convicción de la palabra de Dios, ¿sí o sí? Muévete bajo la dirección del Espíritu Santo, sí o sí, y muévete conforme a la voluntad de Dios. Aunque patalee el diablo, aunque patalee quien patalee, Dios será tu defensa y va delante de ti. Y si te golpean es porque el Señor lo permite, porque está formando tu carácter para mostrarte que también por causa de la obra de Cristo te es necesario padecer. Pablo lo vivió sí o sí. Otro datico más en relación a esto. Que usted lo necesita. Este hombre de Dios, Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, le dice, quiero que oren por mí. ¿Para qué? A fin de que me sean dadas palabras, para que yo hable con denuedo, como debo hablar, acerca de ¿quién? De Jesucristo. Iglesia, si no nos plantamos en intimidad delante de Dios para clamar, para suplicar, para orar, ¿estaremos haciendo las cosas en nuestras propias? Este hombre de Dios que se movía por convicción, se atreve a solicitar a la iglesia, oren por mí, a fin de que me sean dadas palabras, para que yo hable con denuedo, tradúzcase, con esa gracia, con esa autoridad, con ese entendimiento, con esa sabiduría que viene de parte de Dios por su Espíritu Santo cuando presente a Cristo, porque el único objetivo de Pablo era conocer a Cristo, a este crucificado y a ese que fue resucitado de entre los muertos. Ese también tiene que ser tu convicción, hermano. Porque si no, usted sabe el trabajo misionero, ¿a quién se lo vamos a dejar? A un ministerio. ¿De cuánto pueden estar el ministerio? 10, 12 personas, mi hermana. Y aquí más o menos hay como unas 100 personas, quizás un poco más, si la matemática mía no falla. Entonces, ¿son ellos los 12 o 10 que hacen la obra misionera en el seno de esta congregación? Porque esta congregación, ¿centro qué? Dirían los guaros, naguara. Centro, ¿sé lo que es?
Si usted le mete un estudio semántico a esa declaración, centro misionero, es decir, que la base de operación del reino de Dios está en medio de cada uno de vosotros para que ustedes como instrumento de Dios extiendan el reino de Dios y haga que hombres y mujeres discípulos de Cristo. Eso es lo que estamos declarando. Y en el mundo espiritual eso tiene consecuencias, ¿o no? Yo le voy a dar un dato. En el mundo espiritual esta verdad. Cada uno que entró de allá afuera acá adentro, ¿verdad? De allá afuera acá adentro. No tenga duda que las fuerzas de maldad le observaron. Esa visión yo la tuve mientras estaba ahí en el carro, antes de bajarme. Estaba un hermano allá y una hermana que cuando pasé, buenos días hermano, y yo pasé. Pero cuando yo estaba en el carro, yo dije, Señor, huestes espirituales en el nombre de Jesús se mantienen a raya, en el nombre de Jesús. Porque aquí hay presencia de Dios. Y cada uno que pasó para acá fue observado por las fuerzas espirituales de maldad. Pero ¿saben qué pasó? Les voy a ilustrar. ¿Se recuerdan cuando Dios le dijo a Moisés, toca el agua con la vara? ¿Y saben qué pasó cuando, y el faraón detrás, con su ejército? ¿Se recuerdan de la historia? Y cuando él tocó la vara con el agua, ¿qué pasó con el agua? ¿Se abrió qué? Un canal, no humanitario, un canal espiritual. Y todas las fuerzas infernales, aunque usted nunca le han dicho esto, las fuerzas infernales y las fuerzas físicas del enemigo, porque una cosa es el adversario y otra cosa es el enemigo. El enemigo mata, destruye. ¿Quedaron qué? Suspendidos allí. Y el pueblo de Dios en seco. ¿Y después qué pasó? Bueno, déjame decirte que allí se abrió un canal espiritual de parte de Dios para que usted entrara a este recinto. Porque mientras usted está en este recinto, hay presencia del Dios Todopoderoso. Y tú sabes por qué hay presencia del Dios Todopoderoso. Tú sabes por qué hay presencia del Dios Todopoderoso, porque dice la Escritura que en donde están dos o más congregados en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que se ha de doblar toda rodilla y toda lengua de confesar que Jesucristo es el Señor. Allí hay poder y autoridad. Y ellos se quedaron allá pataleando allá afuera. Hermano, le voy a dar un dato a los que siempre se ponen por allá. Un datico nada más. Cuando usted vean un hombre de Dios, identifiquen a un hombre de Dios. Cuando usted vean al pueblo de Dios, no sean indiferentes ante el pueblo de Dios. Abrácelo, estréchele la mano y declare una bendición. No esa común y corriente. Dios te bendiga. No. Ahí dijiste todo y no dijiste nada. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, para que su gracia, fortaleza y sabiduría sea contigo. Y entonces el hermano va a tener motivo suficiente para decir que amén. Pero si usted ve a su hermano, y aunque usted no es indiferente, pero usted ve que su hermano pasó. Hola, permíteme, pastor, ven acá. Aquí, hola mi hermano. Y le da la espalda. Gracias, varón, siéntate. Él se quedó allí, porque él esperaba ¿qué? Algo más. Y yo Andy, siéntate. Bueno, eso es muchas veces lo que estamos haciendo allá. Y los músicos, ¿quiénes son los músicos aquí? Levanten la mano. ¿Tú solo, mi hermano? Ah, 2 nada más. Ah, 3. Ya va, levanten todos. Los que cantan, pues también. Ajá, los que cantan. No le voy a decir más nada a ustedes.
Nos movemos por convicción. Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, oren por mí. Dime tú, vas a tu hermano en confianza y le dices, hermano mío, necesito que ores por mí. Hombre de Dios, necesito que ores por mí. Mujer de Dios, necesito que ores por mí. Ore por mi matrimonio, ora por mi familia, ora por mis hijos, porque mi casa y yo hemos decidido servir al Dios eterno, a Yahvé de los ejércitos, y tú necesitas clamar delante de Dios por mi familia. No importa lo que venga, pero con Cristo voy adelante. Vamos a dejarnos el jueguito a ver si oramos. A ver si oramos, no. Mire, iglesia, mano de Dios. Cuando esta iglesia se postra, le voy a dibujar esta escena espiritual. Cuando esta iglesia se postra en intimidad delante de Dios y pasa al lugar santísimo. Ojo, no porque según el templo en Jerusalén ya no existe. Pero el lugar santísimo para nosotros, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿En dónde está el lugar santísimo para nosotros? La misma presencia de Dios. Cuando esta iglesia va allí y se postra y solamente le dice al Señor, déjame oírte. Déjame reconocerte en tu grandeza. Espíritu de Dios, llévame a ese nivel de encuentro con aquel que me ha dado salvación y vida eterna. Llévame a ese lugar santísimo con Él. Y cuando esta iglesia entra en ese proceso, las ligaduras, ¿qué pasa con las ligaduras? ¡Tras! Las fortalezas espirituales de maldad, ¿qué pasa con ellas? Quiebran. Los demonios, ¿qué hacen? Huyen. Y la visión de Dios viene con una claridad poderosísima. ¿Y saben dónde se logra eso? En oración, en súplica, en peticiones, en acción de gracia por el Espíritu Santo delante de ¿quién? Eso es lo que tú tienes que hacer, iglesia, y eso es convicción. No podrás cumplir con la obra misionera si primero no vas al lugar santísimo delante de nuestro Dios a buscar el empoderamiento que Cristo te ha dado, porque ya te lo ha dado. Él dice, toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra. Por tanto, sobre la base de mi autoridad, por tanto, sobre la base de mi persona, vayan y hagan discípulos aquí, allá y más allá. Ahí en tu comunidad, en tu trabajo, en la universidad, en el colegio, en donde quiera que estés, haz discípulo de Cristo. ¿Y cómo lo tienes que hacer? En un evangelismo extremo. ¿En dónde? Convicción, hermanos. Este hombre solicitó a la iglesia que orara, ora por mí, para que me sea dada palabra, la vi, mi boca. ¿Tú has orado también así? Porque sabes, si esa es tu oración, las oportunidades, ese miedo que te da, ay, que yo no sé cómo hacerlo. Mi hermana, deme un intensivo de cómo predicar. Tú no necesitas ningún intensivo. ¿O sí? Porque Cristo le dijo a estos hombres que eran del burgo, del común denominador, del populacho, en ese momento te será dada ¿qué? Palabra. ¿Y hablarás con qué? Con denuedo. Y si un hombre de Dios y una mujer de Dios está escudriñando la Escritura, la está memorizando con claridad, ¿qué usted cree que va a hacer el Espíritu Santo cuando usted está en la feria de allí?
comprando el ajo, comprando, no sé, lo que compran allí, la papa, y en vez de usted meterse en la línea de conversación, que esto se lo llevó quien lo trajo, no, esto no se lo llevó quien lo trajo, aquí hay pueblo de Dios, aquí hay presencia de Dios, aquí está la iglesia de Cristo, no creamos esa mentira del diablo, mientras estemos aquí, somos luz y sal a nuestra nación, y el diablo va a tener que retroceder en el nombre de Jesús. Deje de estar hablando pesimistamente. Que tenemos una realidad política, social y económica, sí. Sin ánimo de hablar de política en este momento. Pero no la ignoramos. Pero nosotros somos de los que retrocedemos o avanzamos. ¿Qué somos? ¿Y lo hacemos en el nombre de quién? O en prosperidad. En el buen uso de la palabra lo digo. En abundancia o en escasez. La iglesia de Cristo se mantiene ¿qué? Firme y conquistando los corazones en el nombre de Jesús para el reino de Dios. Eso es lo que nos toca hacer, hermano. Y por último, porque debo salir a las 9. ¿Qué hora es, por cierto? En algunas iglesias, aquí está uno. Con razón, yo decía, no, me queda 1 hora todavía. Esto es, usted sabe, pastor, ahora voy a meterlo en este problema. Los apóstoles de las Escrituras hicieron esta declaración. Nosotros nos dedicaremos a qué. Había una situación bien difícil en medio de la congregación, según el capítulo 6 y 7 del libro de los Hechos. Las viudas de los griegos estaban siendo ¿qué? Desatendidas en el alimento, en la distribución de los alimentos. Y hubo un problema allí en medio de la congregación que ameritó la intervención de los apóstoles, porque todos estaban allí. ¿En dónde? En Jerusalén. Y sabiamente el Espíritu Santo les dirigió y les dijo: miren, nombren a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, conocedores de la verdad bíblica, para que puedan, ¿qué? Administrar estos asuntos. Y nosotros nos dedicaremos ¿a qué? A la oración. ¿Y a qué más? Y a la palabra de Dios. Los primeros evangelistas, si quisiéramos decirlo en esos términos, ¿usted sabe quiénes son? Todos los que están en áreas ministeriales, todos los servidores que están en medio de esta congregación, tienen que ser los primeros que den testimonio de que han entendido las Escrituras para compartir el Evangelio en donde quiera que estén. Son los primeros, ¿o no? Y luego Pablo le dice a su joven discípulo Timoteo, cumple tu ministerio haciendo obra ¿de qué? Usted dirá, pastor, perdón, pero eso es para Timoteo. Sí, para Timoteo nada más. ¿O también es para ti? ¿Cuántos? Voy a decir una locura, pastor. Bueno, entre muchas que he dicho ya. Pero, ¿por qué no un domingo? Un domingo. Todo. Vamos afuera. Nada aquí adentro. Un domingo. ¿Vamos a dónde? Afuera. Y todos los que se sentaron, usted lo deja entrar primero, pastor, ¿ya? Entonces, todos los que se sentaron, como ellos no saben, todos los que están en esa nave que está allá todito, van a caerle a la manzana que tenemos aquí al frente. Pastor, ¿usted se volvió loco? Por Cristo. En obediencia, vaya. Ajá. Todos los que están en esta nave, vamos a la feria. Aquí queda una feria, ¿no? Que los domingos se pone. Pastor, diría mi hermana, pero ya va así con zapatos, tacón alto. Sí, con tacón alto. Pastor, el maquillaje se me va a correr porque yo sudo. Bueno, tenga un poquito de esas toallas. Pero, y aquí está la nave del pastor. Y nosotros, porque no se va a quedar aquí.
vamos a caerle a ese sector de allá. Esta avenida, ayúdenme a ubicarme, la principal. Hay bastante comercio, ¿sí o sí? Van a pensar, los testigos de Jehová llegaron. Pero es que usted es testigo de Yahvé. ¿Usted es o no es? Y usted va por todos esos comercios, guiados por el Espíritu de Dios. Y estos hermanos que están aquí, se van a quedar ahora a orar aquí. A orar. Los músicos, ahí se sientan los músicos. A orar, a ministrar. Padre, trae tu reino. Señor, convierte los corazones. Señor, derriba las fortalezas mentales. Señor, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo, lo sometemos a la autoridad de Cristo, Señor. Trae salvación, Señor. Y después vengan aquí. Y nos van a decir como los 72. Mira, Señor, estamos alegres, Señor. ¿Por qué? Porque los demonios se sujetaban en tu nombre. Y el Señor le va a decir, pero no, eso no es. Alégrense, regocíjense, porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y entonces aquí habrá danza, aquí habrá canto, aquí habrá victoria. Entonces estaremos cumpliendo con la gran comisión desde nuestra realidad, en el nombre de Jesús. He dicho, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermana, por favor.